everyone. Welcome to the All About Animals show. My name is Nikita Dhawan, and today I'm really looking forward to talking to Diana Valencia. And we also have Lila Nieto, her translator, here as well. Diana is the founder of the nonprofit Abriendo, Jaulas, Abriendo, Mentes, which means opening cages and opening minds. The organization fights for the rights of captive animals in Mexico zoos and is currently focused on an elephant named Ellie, who is a female African elephant at the Aragón Zoo in Mexico City. We also have Lila joining us. Lila is passionate about animal activism and is a part of the Save Ellie team and is here today as a translator. Thank you so much for joining today, Diana and Lila. How are you guys? Muchas gracias, soy Nikita Dhawan. Gracias por estar con nosotros en este programa sobre animales. Estamos aquí con Diana Valencia, fundadora de Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, una organización no gubernamental sin fines de lucro que lucha por los derechos de los animales cautivos en zoológicos. En esta ocasión estamos específicamente con el caso de la elefanta africana Ellie, que está cautiva en el zoológico de Aragón, en la Ciudad de México. Y también estamos con Lila Nieto, que es parte de este esfuerzo por Ellie y quien está ayudándonos como traductora. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por esta oportunidad, Nikita. Me asombra tu juventud y tu gran entereza. Muchísimas gracias. Y un saludo a toda tu audiencia, que seguramente están en favor del bienestar animal. Muchas gracias. Thank you very much, Nikita. I am amazed by your youth and I am very thankful for this opportunity, and a big hello to all your audience that are also interested in this subject. Thank you so much. And no, I mean, I'm honored to talk to you. You have done some amazing work. So why don't you start by telling us about your background and how you became interested in animal welfare? Estoy honrada de esta oportunidad, es muy impresionante el trabajo que has hecho. ¿Y por qué no comenzamos? Porque nos cuentes un poquito de tu historia y de cómo fue que comenzaste a trabajar por el bienestar de los animales. Desde muy joven, y Diana, se te corta el audio. me entró una llamada. Desde muy joven. ¿Ya? ¿Ahora sí? A ver. Desde muy joven y casi durante 35 años, me dediqué a rescatar perritos de la calle. En 2013 dejé de comer animales cuando miré un video de Paul McCartney sobre los mataderos. Posteriormente, después de conocer el documental de Blackfish, que habla de la historia y sufrimiento de la orca Tilicum, me involucré en la lucha por circos y zoológicos en la Ciudad de México, particularmente por la liberación de la elefanta Ellie a un santuario. También he participado en el activismo contra la tauromaquia. Since I was young, like 35 years ago, since I was young and during 35 years, I worked rescuing street dogs in Mexico. In 2013, I became a vegan after I watched Paul McCartney's documentary about slaughterhouses. And then after that, I watched the movie Blackfish about the plight of the orca Tilicum. And then I began working in favor of animals captive in zoos and circuses in Mexico City. Particularly, I took Ellie's case to send her to sanctuary. And this is how I became an activist. Yeah, great. I personally also relate to street dogs since there are a lot of them here in India. So that's definitely how I also, became, interested in animals. And you mentioned animal captivity in zoos and circuses, and specifically Ellie's case. So firstly, I want to say you've been doing amazing work on that. And just for listeners to give context, Ellie is a female African elephant at the Aragón Zoo in Mexico City. And I read that she's been with the Vasquez Brothers Circus for 25 years and the zoo for 9 years. So can you just tell us a bit more about Ellie's background and history
and also her living conditions. For example, her enclosure size, availability of a water body, is she chained, free to move around, things like that. Me puedo relacionar mucho con lo que dices, porque aquí en la India hay muchos perros callejeros y así fue también como yo comencé a interesarme por los animales. En cuanto a los animales cautivos en circos y zoológicos, y específicamente sobre el caso de Ellie, primero quiero decir que has hecho un trabajo increíble y me gustaría dar un poco de contexto sobre Ellie, que es una elefanta africana, hembra, que estuvo, hasta donde sé, 25 años en el Circo Hermanos Vázquez y después 9 años lleva en el Zoológico de Aragón. Me gustaría que nos dieras un poquito más de información sobre la historia de Ellie, las condiciones en las que vive, qué tanto tiene agua disponible, qué tanto espacio tiene para moverse, etcétera. Bueno, Eli ya dio el preámbulo. Eli llega en 2012 al Zoológico de San Juan de Aragón como resultado de una compra. Este próximo 20 de agosto cumple 10 años de confinamiento, de los cuales lleva más de 6 en absoluta soledad, cuando su compañera Maggie, quien era asiática, fue sacrificada por problemas en sus articulaciones. Sí, Ellie came to the Zoo of Aragon in 2012 as a result of a purchase that the Mexican government made to the zoo. On August 20th, she's going to turn 10 years in captivity. And 6 of those 10 years, she has been in absolute isolation since Maggie, her companion, an Asian elephant, was euthanized due to her advanced arthritis. Okay, yeah. So she has been living solitary ever since. Así que ha estado viviendo en solitario desde entonces. Sí, desde entonces está sola. Yes, she's been alone ever since. Okay, so yeah, you mentioned in the petition that's, how elephants are very social animals, and disrupting that, that social structure for them can have consequences. So can you just talk about Ellie's behavior, her physical and mental abnormalities that you've noticed? Sabemos que los elefantes son animales sociables y que al romper esta característica de su vida en sociedad, hay consecuencias graves. ¿Nos puedes contar un poco sobre el comportamiento de Ellie y también sobre el estado físico y mental en que se encuentra? Lila, parte de la respuesta anterior no la dije porque te di espacio. ¿Abordo ya lo nuevo que me preguntaste o digo lo de las condiciones que había dicho? Es que ya juntó dos preguntas. Si quieres, síguete con las condiciones y después interpreto eso y me dices ya lo del comportamiento en esta misma respuesta. Exacto, pero que ya no me haga... Yo le aviso a Nikita. Ok, perfecto, ok. Adelante. Entonces, respecto a las condiciones, Ellie sobrevive en absoluta soledad en un recinto de 4,000 metros, en el cual hay muy poco pasto, tierra muy compactada y el 80% de sustrato es concreto. Tiene un cuerpo de agua, también con piso de concreto, y el agua es tratada con químicos como si fuera una piscina. Ellie bebe esta agua y no se mete a bañar. Sí se mueve libremente, tiene 2 cuartos de noche a los cuales generalmente tiene acceso durante el día, y las autoridades dicen que por las noches permanecen abiertas las puertas para que ella pueda deambular libremente. Ellie no está encadenada y su entrenamiento es por condicionamiento operante. Carece totalmente de vegetación en su recinto. Sí la hay a su alrededor, pero no alcanza ni siquiera a tocarla, solo puede mirarla. Okay. Ellie has been alone, absolutely alone. Her enclosure is 4,000 meters and there is very little grass. The earth that is there is totally compacted and 80% of her flooring is concrete. She has a body of water that she can access, but that also has a concrete floor and is treated
with chemicals as if it was a pool, like a swimming pool. So she drinks from that water, but does not get in to bathe. There are 2 rooms in her enclosure, and her caretakers say that they are open 24 hours so that she can access them during the night or day. She is not chained. She's free to move, but her conditioning is called operating conditioning, and that's how she was trained. There is absolutely no vegetation in her enclosure. There is vegetation outside of it, around it, but she cannot even touch it. ¿Qué más, Diana? Paso respecto a su comportamiento. Eli denota tristeza y apatía. En ocasiones se arrincona o permanece inmóvil en la puerta de uno de sus cuartos de noche durante mucho tiempo. Esto ha ocurrido durante muchos años anteriores y también recientemente. A veces recarga su cabeza en los muros o en los barrotes. En años pasados, Eli golpeaba su cabeza contra los muros y barrotes y también se golpeaba con su propia trompa. Cuando no tiene alimento disponible, como ella come tierra. En 2017 le daban muy poco de comer y ella llegó a consumir sus propios desechos. A veces me da la impresión que está derrotada y resignada. En el aspecto físico, Eli tiene una fractura mal consolidada en su pierna delantera izquierda y su marcha es muy lenta y dolorosa. Las plantas de sus pies están agrietadas. Tiene hiperkeratosis. Espérame tantito. So as for the behavior, she is very sad and shows a lot of apathy. She remains for hours in the corner of the enclosure or just still by the door of her room. For a long time, she has been like this. Sometimes she just puts her head against the walls or the bars. Years ago, she used to bump her head and her trunk against the walls and the bars. Years ago, she had very little food, and when she doesn't have food, she eats earth. In 2017, she had so little food that she would eat her own waste. I think she is defeated, pretty much resigned, and she has she has a fracture in her front left leg that did not get cured properly. So that gives her an abnormal gait. And she also has a very damaged foot pad in one of her hind legs. ¿Qué más, Diana? ¿Hasta dónde dijiste? Hasta que tiene muy lastimada la planta de un pie trasero y que tiene una fractura mal curada en la pata delantera izquierda. Ok. Tiene hiperkeratosis en su piel y una fístula en la mandíbula inferior izquierda debido al manejo del bullhawk en el circo. Esta lesión aparentemente ya sanó. En relación a su aspecto mental, Eli tiene estereotipias de movimiento, balanceo de cuerpo y cabeza. Okay. She also has hyperkeratosis in her skin and a fistula in her jaw, which was the result of the use of the bullhook. This wound apparently has healed so far. And she also has stereotypical behaviors where she bobs her head up and down and to the sides for long hours. Wow, yeah, that's a lot, and I certainly understand. It sounds really heartbreaking. You mentioned the operational conditioning, which I believe they use rewards and punishments to train the elephant, and the use of bull hooks. That's I learned about a process called the crush, where an elephant is beaten in order to tame its spirit, which, is not the same thing, but it sort of reminds me of how to keep, the elephant from running wild. So it may be a similar use over here. And you mentioned, Ellie was not very interested in her surroundings or the vegetation.
And, I'm guessing that's also due to the lack of intellectual stimulation or enrichment. The way you describe the enclosure, it doesn't seem that there's anything that's going to help her develop her natural abilities. So I think that's very, valid. Her physical and mental conditions are very abnormal. And I just wanted to ask about your campaign. So I know you started a Change.org petition. You've, filed a court petition. Can you tell us about your campaign? What have you done so far? What has the response been? Just general information on that. Okay. Dice, sí, esto es descorazonador, es terrible. Sé que el condicionamiento operacional es a través del castigo y del uso del gancho. También sé, por ejemplo, que hay una técnica que se llama crush, en la que son golpeados para romper su espíritu, para evitar que corran libres. Y bueno, esto que mencionas de que Ellie no está interesada en lo que pasa alrededor, en lo que hay en su lugar, pues habla de la falta de estímulos que tiene en su jaula y que no le permiten desarrollar sus comportamientos naturales. Ahora quisiera que nos contaras un poco sobre la campaña que has emprendido en favor de Ellie. Sé que hay una petición en Change.org y que también has hecho una petición para el tribunal, y quisiera saber un poquito de la historia de esta campaña y de qué respuesta ha tenido con el público. La campaña inició en 2017 con observaciones muy continuas y las exhibíamos en las redes. A la fecha continuamos visitándola cada semana, mínimo 3 veces por semana, haciendo transmisiones en directo y tomando registros, los cuales publicamos. También hemos presentado denuncias y solicitudes de información a las autoridades de zoológicos. Tenemos respecto al caso de legal, el pasado 1 de agosto se llevó a cabo la audiencia constitucional en la que no hubo oportunidad de que la abogada participara y el juez la declaró en receso. La abogada comenta que esto puede durar de 5 a 90 días. Este amparo entró el 13 de agosto del año pasado. Okay. As for the campaign, it began in 2017, where we kept a very close watch on Ellie, and we started putting everything, all this register up in social networks. And today, we still visit Ellie at least 3 times a week. Mm-hmm. And we also take video and photos and register that we publish. We have filed complaints to the authorities, to the law, and we have also filed petitions to get more information from the authorities of the zoo. This August 1st, this past day of August 1st, there was a constitutional hearing about Ellie's case, where the judge gave no chance to her lawyer to participate and declared her in recess. This can last for many months, and her amparo, I don't think there is this legal figure in English, but mm-hmm. It is a legal figure to protect. It's like an appeal. It's more or less like an appeal. Okay. And that can last until August 13th. So right now we're sort of in recess, yes, and we cannot participate so far. Okay. Yeah, I'm sorry that it went into recess, but like you said, it should start up again, and I'm looking forward to the decision. And I was also wondering, how has been your response so far from the zoo and the court? Has the zoo made an acknowledgement about this, and have you sent letters to it before? How has that progressed? Okay.
Pues qué pena, esperemos que este receso termine pronto y que pues pronto lleguen a una decisión. ¿Cómo ha sido la respuesta del zoológico y del tribunal? ¿El zoológico ha admitido algo? ¿Te han dado algo de información? ¿Y cómo ha sido la respuesta de los tribunales? El zoológico, todo lo contrario, ha creado una campaña con los medios que ellos tienen, por supuesto, radio, entrevistas, publicaciones, una campaña tratando de demostrar que Eli se encuentra bien. No hay ninguna intención de colaborar, al contrario. Y el juez, Okay. As for the zoo, they have absolutely not acknowledged anything. On the contrary, they have started a campaign on the media that they have available, which is radio interviews and also printed publications, where they have tried to prove that Ellie is okay, and they have absolutely no intention to help. Oh. As for the judge, respecto al juez, la abogada ha tenido, por la misma obstaculización de los zoológicos, le han puesto muchos obstáculos. Ella los ha sorteado con muestras, hemos presentado videos, todo el tipo de evidencias, y el juez precisamente, yo creo que por esa razón ha detenido un poco su resolución, porque sentimos que hemos causado empatía y conciencia en él. Entonces esperemos que sea a favor. Okay. As for the judge, the lawyer has had to struggle with many obstacles that have been set by the zoo people. And she has been able to sort out more or less, to evade more or less these obstacles with lots of evidence, lots of proof of what we're claiming about Ellie's state. This, we think, has halted a little bit or stalled a little bit the resolution of the judge, because we think this has caused certain amount of empathy in him. So we are hoping that this will give a positive result. Right, yeah. And I feel like for the zoo, it's unfortunately a very common problem of them not acknowledging the challenge. I remember, for Lucy in the Edmonton Zoo, for the elephant, and the Delhi Zoo that I was campaigning for, the zoo always says everything is fine, when it's very clear that there are clear physical and mental consequences that anyone can see. The 150,000 people supporting your petition can definitely see that. But I'm glad that, the court has, been more empathetic about it. And you mentioned, you're getting legal support. And what about a solution for Ellie? Have you secured a home or a sanctuary for her? What has been the progress with that? Okay. Qué desafortunado es, pero lo peor es que es un problema muy común el hecho de que los zoológicos no aceptan el problema. Recuerdo, por ejemplo, el reto que ha sido para Lucy, que está cautiva en el zoológico de Edmonton, Canadá, y también, por ejemplo, el elefante que está en el zoológico de Delhi, que claramente muestran muchas consecuencias negativas, tanto físicas como mentales, que cualquiera puede ver a los cuatro vientos. Sin embargo, las autoridades de los zoológicos no reconocen el problema. Ahora, que es una buena noticia que el juez tenga algo más de empatía por este animal, así que esperemos que la solución venga pronto. Ahora, en cuanto al apoyo legal, esperemos que haya una solución pronto, y solo queremos saber en este sentido si tú ya has logrado asegurarle a Ellie un hogar o un lugar en un santuario. ¿Cómo está el estatus de esta búsqueda? Por supuesto, el santuario lo conseguí desde la administración anterior, del gobierno anterior.
Tengo la carta de aceptación oficial del Santuario de Elefantes Brasil, misma carta que como fue desde 2018, he pedido renovación y la tengo renovada en este mes de abril. Okay. As for the sanctuary, I have had an acceptance since the last administration of the government. I have a letter of acceptance from the Sanctuary of Elephants in Brazil. And I have asked for a renewal of this letter, and I have a renewed official letter of acceptance from this sanctuary in Brazil, dated in this last April. Yeah, that's amazing. Congratulations. I'm so glad they're willing to accept her. I think just having a solution itself is a very good step in in a good direction. So yeah, congratulations on that. And I also wanted to ask, what were some of the challenges you faced during the campaign? Yes. Qué increíble, me da muchísimo gusto. Esta solución posible es un muy, muy buen paso en la dirección correcta. Te felicito por ello. Ahora, ¿cuáles son algunos de los retos que has enfrentado durante tu campaña? Pues el reto principal ha sido siempre la negatividad, sobre todo del gobierno pasado, negatividad total. Este gobierno aceptó en un inicio unas mesas de trabajo, de las cuales solo fueron 4 y las cancelaron, precisamente porque vieron que que yo exigía, o sea, yo esperaba resultados y solo querían, pues, dejar pasar el tiempo, y ya no estamos en contacto con el gobierno en esas mesas. Okay. Okay. The main problem the main challenge has been the great negativity, especially of the last administration. This new administration at first accepted to participate or to set up 4 sessions of work, like roundtables of discussion, but then they were canceled because they saw that I wanted true results and they just wanted to simulate that they were doing something. Okay. ¿Qué más? También actualmente, en estas 2 semanas ha bajado, pero con esta administración, personalmente, mi equipo y sobre todo yo, hemos sido acosadas por el personal de vigilancia, que nos dejan estar poco tiempo en el recinto. Nos dicen que salgamos, que no puedo dar 2 recorridos. Inclusive ha habido ocasiones en que ni al baño me han permitido pasar. Ha sido un verdadero acoso por parte de la vigilancia del zoológico. Okay. So for the last 2 weeks, it has been a little less, but in this administration of the government, me and my team, especially myself, have been frankly harassed by the policemen in the zoo, by the people the security people in the zoo. They let us be there for a little time. They ask us to go out. They don't let us do 2 rounds in a day. Sometimes they wouldn't even let me go into the restroom. So it's basically a harassment that we have suffered in the hands of the security people in the zoo. Oh my God. I'm so sorry. That sounds so frustrating. Especially the work you're doing is, positive. It's good. You're just trying to get a better life for Ellie. So it's unfortunate that, you're faced back with that negativity, and the administration and government has not, been too responsive. But I think that, with your current campaign, you've gotten a lot of public support and from organizations, and you have a sanctuary in place. So I think it's definitely going in the right direction. You guys are doing really great. And I also wanted to transition into the larger idea of, elephants in entertainment and also policy making. So
the exploitation of elephants is in circuses, zoos, and festivals. Just like for Ellie, she was also in a circus and a zoo. So can you talk about any of the solutions there are to addressing the mistreatment of animals? Is it about educating the consumers, improving regulations, creating better conditions within the facilities? What would you think about the solutions to this? Okay. Dice que qué terrible, es muy frustrante todo esto que me cuentas, porque además ustedes lo que están haciendo es luchar para que Eli tenga una mejor vida, y qué pena tener que enfrentar tanta negatividad y tanta resistencia. Ahora, me gustaría, bueno, dice, tu campaña ha tenido, sin embargo, un gran apoyo del público y de otras organizaciones, y esto es un logro muy grande, así que van por buen camino. Me gustaría ahora pasar a una idea más amplia sobre los elefantes en el entretenimiento y un poco también sobre la creación de políticas. Me gustaría que nos comentaras sobre, en cuanto a los elefantes en circos y en zoológicos, ¿cuáles son algunas de las soluciones mejores para el maltrato que sufren? ¿Se trata de educar a la gente, al público? ¿Se trata de mejorar las reglas, las regulaciones sobre su manejo, o quizás de mejorar las condiciones dentro de los lugares en donde se encuentran cautivos? A largo plazo, creo que la solución que sería definitiva es una educación antiespecista desde niveles escolares básicos, inculcando el respeto a todo ser vivo, creando conciencia en que los otros animales son seres sintientes y no objetos para el uso y recreación del humano, y deben ser considerados sujetos, no objetos. El cautiverio solo debe existir con fines de rehabilitación para reinsertarlos a su hábitat natural, y en los casos en que esto no sea posible, incorporarlos a refugios y santuarios que sean regulados y certificados. No estoy de acuerdo en las mejores condiciones de los zoológicos, porque ningún espacio podrá cubrir las necesidades de las diferentes especies y deben dejar de ser objetos de exhibición y recreación para el humano. Tal vez esas mejores condiciones serían solo como un periodo de transición a la desaparición de los zoológicos. Realizar también campañas para los adultos que ya estamos viciados, realizar campañas de concientización para el consumidor y mejorar y hacer aplicar las leyes pro bienestar animal. Okay. So in the long term, the definite solution would be an an education against the discrimination of other species from the very basic levels of school, where they can teach the children respect for other living beings and teach them that they are not objects, but for our human entertainment, but subjects. Captivity should only happen for the rehabilitation and later reintroduction in their habitat of animals. And if this reintroduction is not possible, then there should be refuges or sanctuaries which are regulated and certified. As for bettering the conditions in zoos, I do not agree, because the zoos simply cannot provide the enough space or conditions for the welfare of animals, and also because animals should not be objects of exhibition for human entertainment. So the activity should only be, or the better conditions in zoos should only be a transition towards the complete end of the zoos, of the figure of the zoos. And there should also be campaigns to educate adults who have already acquired a mistaken education about animals. And finally, the laws for the welfare of animals and protection of animals
should, of course, be a lot better. Yeah, I think everything you said was something I completely agree with. You talked about education, how it's important to build compassion and awareness at not only a young age, but also adults, like you mentioned. And it's campaigns like yours, which can help give people tangible steps and information on how they can just better immerse themselves in this field. You also talked about zoos. I really liked in your petition what you said, that no matter what conditions the zoo has, even if it's the best condition, it cannot fulfill the needs of an elephant or a wild animal. And I think that brings it back to an idea of speciesism, which you mentioned. It's how, we perceive animals as inferior just because they're a different species, and we view them as props when in fact they're cohabitants of our planet and are so important to our sustainability and our ecosystem services. So I think realizing the value of those animals is very important. And those are great suggestions that you gave. So, thank you so much. I wanted to just bring it back to Ellie. Her cause is very important for not just one elephant, but also setting a precedent for all elephants in Mexico and the world. And I hope listeners feel inspired by the work you and your organization do. And I wanted to ask, how can our listeners help your campaign? There's your petition. What else? Can we follow your website for news on Ellie? What can we do? Okay. Estoy totalmente de acuerdo con todo esto que mencionas. La educación es muy, muy importante en cuanto a la creación de más conciencia y para desarrollar también la compasión tanto en jóvenes como en viejos. La campaña que estás haciendo, y bueno, en general cualquier campaña en pro de los animales, ayuda porque también ayuda a ver qué pasos se pueden tomar para involucrarse en estas luchas. La petición que has hecho también pues tiene que ver con que estoy de acuerdo en que los zoológicos simplemente no pueden satisfacer las necesidades de ningún animal salvaje, incluidos los elefantes. Y esto sí, efectivamente tiene que ver con este especismo que mencionas, en el que vemos a los animales como seres inferiores simplemente porque son de otra especie y los vemos como utilería en un escenario, cuando que son los cohabitantes del mismo planeta en el que vivimos y son importantísimos para la sustentabilidad de los ecosistemas, por lo que es importante revalorar la importancia de los animales. Ahora, volviendo a Ellie, su caso es importantísimo no solo para sí misma, sino para sentar un precedente en México y en el resto del mundo. Ahora, el trabajo que has hecho tú y tu organización es muy, muy inspirador y me gustaría que compartieras con los escuchas cómo pueden ayudar. Pueden, aparte de firmar la petición, ¿tienes algún sitio web en el que puedan buscar información? ¿Cómo pueden involucrarse? Qué buena pregunta. Desafortunadamente no tenemos sitio web. Me has puesto a pensar. Bueno, no tenemos sitio web, solo lo que publicamos en las redes, y pues la gente puede enterarse únicamente de esa manera, visitando nuestras redes, y el apoyo que solicitamos pues es la difusión de todo lo que publicamos, y apoyar la petición con su difusión también. O sea, no solo firmarla, sino también hacerla llegar a más gente. Respecto a la petición, yo he visto que el apoyo de Nikita es muy importante. Entonces estoy segura que a partir de esta entrevista proliferará el apoyo, porque a Nikita llega a muchos corazones, a mucha gente, y sé que se va a difundir y va a crecer más. Ahorita llevamos casi ya las 150,000 firmas. Y pues sí, de momento solo es eso, difusión y firmar. Y voy a tomar muy en cuenta lo del sitio web. Ok.
So the bad news is that we do not have a website, which makes me wonder. You've gotten me thinking that maybe we should make one. But right now, we only have our social networks that people can visit. And the most important thing is that they make this cause more public, that they share it with as many people as they can. Nikita's support is very, very important because she has the ability to reach many people and many hearts. And I'm sure that from this interview, the amount of support for Ellie will grow a lot. And so far, only those two things are very important: to share her plight and to sign her petition, which has already reached almost 150,000 signatures. Quizás, Diana, quieras decirle a Nikita cuáles son las redes sociales que tenemos. Sí, tenemos Facebook, Instagram y Twitter, @Jaulas. Okay, so the social networks that we have right now are Instagram, Facebook, and Twitter, and they are all the same. You can look for our user in all of them as @Jaulas, which is AJAULAS, @AJAULAS, Jaulas. Yeah, great. We'll link all those social media handles down below for our listeners to check out. And thank you so much. I love supporting you guys. It was amazing to hear about your story, what you're doing. And it's campaigns like yours that, strengthen the larger elephant activist community around the world and are making those strides in hopefully, preventing further captivity. So I think that's really great. And I appreciate your time so much today. Thank you for coming in. Okay. Sí, claro, vamos a poner el enlace a todas nuestras escuchas de todas sus redes sociales. Y pues es muy importante esto. Muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando al darnos esta entrevista. Ha sido increíble escuchar toda la historia de esta lucha. Y pues esto es muy importante también para fortalecer la lucha mundial para la comunidad de activistas por los animales y los elefantes en todo el mundo, y también para prevenir el futuro cautiverio de otros animales. Ahora me gustaría también aprovechar para agradecerles muchísimo que estén aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Lila, y sobre todo a Nikita. Thank you very much. We are very, very thankful. Thank you, Nikita. Great. Thank you so much for joining today. Muchas gracias por estar aquí hoy.